Esta clase es una clase breve, vamos a hablar del dolor miofacial. ¿Han escuchado el término dolor miofacial? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver entonces que el dolor miofacial tiene, actualmente un montón de teorías que no están 100% confirmadas. También hay que evaluar un poco las consideraciones que tiene la evidencia clínica versus la evidencia fisiológica de lo que existe en relación a estos problemas y definir qué es el síndrome miofacial. El síndrome miofacial es un trastorno musculoesquelético no inflamatorio. ¿Ya? En algún momento se le llamó miositis o fibromiositis. Algunos médicos le colocaban como diagnósticos similares al concepto de inflamación, como un músculo inflamado. ¿Ya? En realidad miositis son patologías por lo general de carácter autoinmune, van por otro lado, pero iba un poco por esa vía y en algún momento se empezó como a depurar esto y llegamos a la conclusión de que claro, los músculos pueden generar dolor, pueden generar cuadros de alteración funcional, pueden producir digamos principalmente problemas relacionados con el dolor y que se asocian con algunos componentes que son las bandas tensas palpables de los músculos, las cuales hoy en día sabemos también de que no es muy fácil detectarlas y que la palpación es un instrumento que es bastante pobre al momento de determinar si existen o no existen nódulos dentro de los músculos, que era el concepto que se utilizaba antes. La verdad es que más que tenga que ver con el hecho de que el músculo esté directamente tenso o esté asociado a algún tipo de fibrosis o de contracción muscular sostenida, tiene más que ver con la percepción dolorosa de la persona que está teniendo la alteración muscular. O sea, quiere decir que si yo coloco un grupo de clínicos a palpar espaldas, probablemente nunca se van a poner de acuerdo de dónde están los puntos gatillo. O sea, existe una poca relación entre que tú puedas palpar el punto gatillo y que el punto gatillo, si viene otra persona lo palpe, lo encuentre en el mismo lugar. O sea, es muy difícil. Lo que sí sabemos es que si el paciente te dice que le duele, es porque fisiológicamente esa zona está más sensible y efectivamente has encontrado un punto de dolor, que es bastante lógico. Pero que a la palpación tú sientes la estructura alterada es muy difícil. ¿Ya? Entonces nosotros nos basamos mucho en la percepción del paciente respecto de la palpación y no nos guiamos solo por la palpación. ¿Ya? Entonces se habla en ese caso de una banda tensa que puede ser palpable, sobre todo con el feedback del paciente, y que está en los músculos afectados en las zonas de dolor, que tienen un punto gatillo que se denomina trigger point y que tienen un patrón característico que es el patrón de dolor referido. ¿Ya? En la práctica de la medicina interna, cerca del 30% de los pacientes puede llegar a sufrir dolor miofacial. Esto lo dijo Simmons en el 2004. ¿Ya? O sea, un paciente, para que se hagan una idea, que esto es importante también de considerarlo, un paciente que viene por un dolor de riñón, está con un cálculo renal, ¿ya? Una pielonefritis o algún otro problema relacionado de ese tipo, le va a doler y su cuerpo ¿qué va a hacer? Va a generar dolor, va a generar una hiperactividad neuromuscular y el paciente se va a empezar a proteger y los músculos se van a poner duros y rígidos. O sea, el paciente puede tener un problema de medicina interna y asociado a eso tener dolor miofacial y tener dolor muscular. O, si a alguno le ha pasado, a más de alguno le tiene que haber pasado, cuando tienes fiebre te duele el cuerpo, ¿sí o no? O cuando estás resfriado, te duele el cuerpo. Si alguien va y te toca y te palpa, cuando estás con ese dolor de cuerpo del resfrío o incluso de una gastroenteritis, un dolor de estómago, te palpan los músculos, te van a encontrar zonas sensibles con mucho dolor. ¿Se entiende, no? Entonces se relaciona la medicina y los cuadros de dolor con estos cuadros de dolor miofacial. Hay ocasiones, que son las que nos interesan a nosotros, en las cuales el dolor miofacial se da de manera pura. Quiere decir que el dolor miofacial está provocado por una disfunción neuromuscular, pero no tiene relación con ningún otro problema de medicina interna, sino que solamente porque el músculo está alterado. Y esa alteración del músculo responde a algo, ya, porque el músculo no funciona solo. ¿Bien? ¿Quién es el que comanda el músculo? ¿Ah? El uso le envía información al sistema nervioso y el sistema nervioso es el que manda el músculo. ¿Se entiende, no? Entonces es una alteración neuromuscular, ¿sí? Que todavía, como les digo, teorías no confirmadas, no está 100% claro el motivo ni el porqué. Lo que nosotros sabemos es que es una alteración neuromuscular.
Entonces puede deberse, por ejemplo, que hayan zonas de tu cuerpo que generan estrés, o hayan disfunciones de movilidad, o que haya alguna información que no se está enviando bien y no está siendo bien procesada, y eso produce que tu sistema nervioso actúe en respuesta, sobre todo de una manera mucho más automática, pero alterada, y produzca que el músculo se altere en su sensibilidad y que también pueda alterar su fuerza y su nivel de patrón de activación, su nivel de contracción y producir bandas tensas palpables, etc. Bien, Simons, que es uno de los grandes desarrolladores del modelo diagnóstico que utilizamos, también revisó grupos de personas no enfermas y también encontró puntos gatillos latentes en población, incluso en personas jóvenes. O sea, que es lo que le decía yo un poco. Personas que no refieren dolor, pero que si tú les buscas puntos de dolor, se los vas a encontrar. ¿Sí? O sea, todos podemos tener hasta cierto punto distintos lugares o puntos o zonas del cuerpo que presentan alteraciones miofaciales y donde tu cuerpo está más sensible si lo buscas a la palpación. ¿Ya? Recordar un poco cuál es la constitución del organismo, que 40% es músculo esquelético, entonces tenemos mucho músculo en el cuerpo, de gran parte de nuestro peso, el 10% es músculo cardíaco, y dentro de esas características de los músculos tenemos que son excitables, contráctiles, tienen que tener extensibilidad y elasticidad, entonces pueden ser una gran fuente de síntomas dentro del cuerpo porque ocupan gran volumen de nuestro cuerpo. También tenemos los anexos, que son las fascias, donde tenemos la fascia superficial, que está inmediatamente debajo de la piel, y está formada en parte por tejido adiposo y conjuntivo, y la fascia profunda, que se extiende por las capas del epimicio, el perimicio y el endomicio, y finalmente los tendones, que básicamente los podemos observar en este gráfico. Entonces también puede ser, dentro de la alteración miofacial, porque bueno, se llama síndrome miofacial, que se altere tanto el músculo como la fascia. Y la fascia es un punto importante porque la fascia es la que tiene asociada la inervación sensitiva, porque pasan nervios a través de ella, y también tiene asociado gran parte de la vascularidad del tejido muscular. O sea, los nervios y los vasos sanguíneos que le dan su irrigación y su inervación al músculo pasan a través de la fascia. Y la fascia es un órgano que une y que relaciona segmentos y que además produce la tensión y determina la función de las estructuras. Entonces, dentro de la función de la fascia están permitir el libre movimiento de los músculos, llevar nervios y vasos sanguíneos y también linfáticos, y rellena espacios existentes entre músculos. Entonces, es tremendamente importante desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista neurosensitivo. Y la actividad contráctil, según Simons, puede ser de tres tipos: lo que él denomina contractura, un espasmo electrogénico y una rigidez electrogénica. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? La contractura es básicamente debida a un exceso de liberación de calcio en el tejido muscular que hace que el músculo no se pueda relajar. O sea, eso es una contractura. Un espasmo electrogénico patológico se debe a que el nervio envía información al músculo y el músculo hace un espasmo, una contracción involuntaria, que es tipo sacudida. O sea, se sacude de forma involuntaria debido a que el nervio le mandó un impulso nervioso y produjo una contracción de forma violenta. Y la rigidez electrogénica es parecida a la contractura, pero en este caso no está producida porque solamente hay una disfunción metabólica. ¿Ya? En el primer caso, como les decía, lo que hay es un exceso de liberación de calcio que metabólicamente hace que el músculo no se pueda relajar. Puede deberse también a una falta de ATP o a un exceso de acetilcolina. En el caso de la rigidez electrogénica, este músculo no se puede relajar. Pero ese hecho de que no se pueda relajar no se debe a un problema metabólico, sino que se debe a un problema eléctrico. Que el nervio le está enviando información constante al músculo para que el músculo nunca se relaje. O sea, son tres condiciones distintas. La primera tiene que ver más que nada con un tema fisiológico, ¿no es cierto? Del punto de vista de los factores que hacen que el músculo se contraiga molecularmente: exceso de calcio, falta de ATP, exceso de acetilcolina o algún problema estructural del músculo que evita que el músculo se relaje. Y los otros dos son eléctricos. El espasmo es una sacudida. Espasmo solamente el músculo se tiene que sacudir una vez y eso se produce por una señal eléctrica. Y en la rigidez electrogénica, similar a la contractura, pero viene porque el nervio no deja descansar el músculo. O sea, el nervio le está mandando constantemente información al músculo y no lo deja descansar. Los puntos dolorosos. Vamos a tener dos tipos.
unos que son activos y otros que son latentes. Los que son activos son aquellos que están presentes tanto en reposo como en actividad moderada. O sea, la persona se mueve, camina, le duele. De hecho, el paciente llega diciéndote que le duele. ¿Se entiende? Me duele. Esa es me duele el hombro, me duele la espalda, me duele el brazo. Y tiene el dolor está presente. Hace un poco de actividad y le duele. O está en reposo y también le duele. En el caso de los latentes, no existe dolor espontáneo. Quiere decir que el paciente no refiere el dolor. Solo aparece cuando lo palpas. ¿Sí? Simmons también fue uno de los pioneros en desarrollar la técnica de punción seca, que en el fondo es colocar una aguja sin medicamento dentro de un músculo, y él determinó que la inserción de una aguja o con un nivel inusual de actividad, o sea, por ejemplo, la persona que sale a trotar y me quedó doliendo después de trotar, o que le colocan una aguja, le aumenta el dolor. Pero en condiciones normales, una persona que no está sometida a grandes niveles de actividad, no le debería doler. Podría ser también de que tenga un desencadenante en el punto latente, por ejemplo, por estrés, que puede ser de varios tipos, ¿sí? Psicológico, químico, físico, etc. Entonces el punto está ahí, pero si lo buscas lo vas a encontrar. Entonces ese punto donde lo encontraste, ¿qué te está diciendo? Esa zona está con una alteración neurofisiológica. Y si el paciente se descompensa, por ejemplo, hace demasiado esfuerzo o se estresa, ese punto que está latente, ¿qué va a hacer? Se va a volver activo y le va a aparecer un dolor en esa zona. O sea, es como una forma, entre comillas, de encontrar dolores antes de que aparezcan, si los buscas. ¿Ya? De acuerdo al mecanismo de aparición pueden ser primarios, secundarios o satélites, y de acuerdo a su duración, agudos, crónicos o recurrentes. Primarios quiere decir que el punto gatillo es el problema principal. O sea, ese es el que provoca el dolor, tú lo activas y produce dolor en la zona particular y es el que produce los síntomas del paciente cuando el punto está activo. Secundario quiere decir que está asociado al primario, ¿ya? Y satélites quiere decir que están en lugares alejados y que no necesariamente producen síntomas, ¿ya? Hay distintas formas de palpar, lo que se recomienda también es palpación profunda o pinzado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay veces que si tú palpas, por ejemplo, el trapecio y palpas muy profundo, va a llegar a la costilla, entonces aprieta el músculo contra la costilla, el problema que hay es que no vas a saber si el dolor se provoca porque palpaste el trapecio o porque estás presionando la costilla, ¿se entiende, no? Entonces ahí conviene en algunos casos hacer palpaciones de pinzado para ubicar el músculo de manera específica y de esa manera tú puedas determinar ¿cómo que se llama? El punto de dolor, ¿sí? Claro, de repente puede ser que le palpe a alguien el tríceps y le palpes tan fuerte el tríceps que llegue a, no sé, a hacer un poco de presión sobre el húmero y puede ser que le duela la palpación del húmero, ¿entiendes? Del hueso. Entonces hay que diferenciar. Aquí aparece la denominación de tender spot y la denominación de trigger point. ¿Por qué? Porque Simmons hace una diferenciación entre puntos tender o puntos de tensión y los trigger points, ¿ya? Que son puntos gatillo. ¿Cuál es la diferencia? El tender spot, ¿ya? Lo que va a tener como característica es que tú lo presionas y produce el dolor en la zona de la presión, ¿ya? Vas a encontrar un músculo con una banda tensa. La banda tensa va a tener un punto específico donde dentro de esa tensión, si tú palpas, genera dolor en el punto de la palpación. Y en el caso de los puntos trigger, vamos a tener un músculo normal, vamos a tener una banda tensa, que es de una consistencia un poco más dura, ¿no es cierto? Y si tú palpas ese punto, vas a generar o desencadenar un dolor distante a la zona de la palpación, que es lo que se denomina el dolor referido, ¿sí? O sea, hay diferencia. Si tú palpas al paciente, le provocas el punto trigger, para que sea punto trigger, ¿qué tiene que ser? Dolor referido. Por ejemplo, sucede que de repente, no sé, uno palpa el redondo menor, presiona y el paciente le da un dolor hacia el brazo. O palpas el trapecio y el paciente le da un dolor hacia la parte lateral de la cara. Eso te está diciendo que es un punto trigger y que el paciente está teniendo, ¿no es cierto?, sintomatología de dolor referido. Y el dolor de la cara puede deberse al síndrome miofascial en este caso porque se está provocando el punto trigger, y el punto trigger, si está activo, provoca también dolor referido, ¿sí? ¿Qué más determinó Simmons? Una respuesta local que se provoca cuando se coloca una aguja, ¿ya? Que es la técnica de la punción seca. Entonces, ¿qué hace?
le coloco una aguja en el punto trigger, y al colocar la aguja en el punto trigger se da cuenta que hay una respuesta espasmódica local, que en el fondo es un twitch, una sacudida muscular, un espasmo. Tú le colocas la aguja y el músculo salta. Esa es la respuesta, ¿ya? Y eso lo midió con electromiografía y se dio cuenta que era electrogénica. Quiere decir que en el fondo el espasmo se producía no por una respuesta muscular por sí sola, sino que porque el nervio reaccionaba haciendo que el músculo se contrajera por una sacudida, ¿ya? Y eso es algo característico de los puntos trigger. Entonces le ayuda, entre comillas, a diferenciarlo. Aquí dice que las respuestas locales, en este caso en conejo, desencadenan el trigger points y se va a producir que cuando colocas una aguja se genera una respuesta espasmódica local, ¿ya? También se puede producir con un pellizcón, o sea, si tú lo presionas el músculo salta, ¿ya? Aquí tenemos un complejo de puntos trigger, encontramos los nudos musculares, que son los nudos de contracción que tienen que estar asociados a una banda tensa, a una taut band. Si se dan cuenta, ¿cuál es el comportamiento de la banda tensa? El músculo se contrae en un punto específico y el resto del tejido que está alrededor del punto se adelgaza. O sea, quiere decir que el músculo, al momento de contraerse, se genera como un nudo y los bordes quedan un poquito más delgaditos, ¿ya? Y ahí vamos a tener el nódulo y alrededor de eso la banda tensa, y puede tener puntos gatillo asociados a la banda tensa, o sea que haya un punto gatillo al medio o en la parte principal, y que debido a que este músculo se contrae, eso que tú sientes como nudo, en el fondo es una porción dentro del músculo que está más contraída de lo normal y que alrededor tiene tensión y está más adelgazada. Entonces, esa tensión que se genera en los laterales puede generar los puntos gatillo secundarios y los puntos gatillo satélites, que aparezcan en otros lados puntos gatillo debido a que se empieza a alterar el sistema en cadena, ¿ya? Los puntos de dolor miofacial van a estar determinados en base a algunos estudios que se han hecho, en los cuales principalmente lo que se hace es palpar a pacientes que tienen puntos trigger y pedirles que digan, oye, sabes que si te palpa acá, dibuja donde te duele. Entonces tomaron un montón de pacientes y hicieron los esquemas de dónde se generaba el dolor, que es un dolor relacionado no con dermatoma, esto es un dolor relacionado con el miotoma, ¿ya? O sea, neuralmente esto no tiene que ver con el dermatoma, tiene que ver con la relación neurofisiológica del músculo, que da dolor en otras zonas y que se puede asociar a un dermatoma específico, pero que no es lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que tengamos los pterigoideos produciendo dolor malar, dolor cerca del oído, los puntos trigger del trapecio, por ejemplo, a nivel de su inserción distal en el trapecio superior pueden generar dolor cervical, incluso dolores en la sien, ¿ya? Y en parte algunas cefaleas, ¿no es cierto?, unilaterales. Fíjense acá, por ejemplo, cómo un punto trigger puede producir dolor hacia la cara lateral del brazo. Entonces, cuando los pacientes tienen síntomas que son difusos, que no responden, digamos, a patrones habituales, es conveniente hacer la palpación y ubicar si el punto trigger desencadena la sintomatología del paciente de manera precisa, ¿ya? Aquí tienen otro ejemplo, ¿cierto? Dolores en la región escapular. Miren el esternocleido, cómo produce cefalea retrooccipital y periorbital. Incluso podría desencadenar dolores a nivel del oído o atrás del oído y una cefalea frontal, ¿no es cierto?, que tiene movimiento. O sea que el paciente siente que el dolor se va en la frente de un lado hacia el otro. Es que esto sería una cefalea neuromuscular que lo lógico sería que esté producida por músculo. Pero te puede generar una cefalea tensional, claro, te puede generar una cefalea tensional. Ahora, para que sea cefalea tensional, en el fondo hay que cumplir más requisitos, pero sí una cefalea tensional puede ser provocada por dolor muscular, ¿sí? ¿Sí? Y de hecho te puede dar cuadros de este tipo, o sea, el paciente que te dice, ¿sabes qué? Me duele la frente, tengo un dolor frontal, tú evalúas y te provoca el esternocleido el síntoma, por lo menos sabes que el esternocleido de alguna manera probablemente está relacionado. Lo importante ahí es descartar otras causas, ¿entiendes?
Podemos encontrar a nivel del cuadrado lumbar, dolores hacia las caras laterales del glúteo. Incluso hay un punto trigger que a mí yo encuentro que es un punto importantísimo, que es los puntos trigger del glúteo medio y del glúteo mayor. Porque esos puntos trigger tienden a generar dolor hacia la pierna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos pacientes que los confunden con ciática. Y al final era un punto trigger del glúteo. Y es porque te produce un dolor parecido a la ciática. Voy a ver si más adelante buscamos esa foto. Yo personalmente lo que hago es que tengo en mi computador, tengo los mapas completos de los puntos trigger y en algún momento los tenía incluso impresos. En la consulta los colocaba en unos recuadros junto con los dermatomas, coloco los miotomas y los esclerotomas. Ya, los esclerotomas son los mismos patrones, pero son los patrones que te dan los dolores de tendones o de ligamento o de la fascia. Entonces, de esa manera, cuando un paciente me dice, ¿sabes qué? Me duele acá, yo tengo una referencia de saber, mira, si te duele acá puede ser por tal músculo, por tal ligamento o por tal dermatoma, ¿se entiende, no? Entonces uno va afinando la clínica en ese sentido. Ahora los tengo en el computador, está todo ahí guardadito en el computador, entonces llega el paciente, me dice, ¿sabes qué? Me duele por acá, y yo me tomo un momento, abro la carpeta donde tengo todas las fotografías y voy revisando, ¿tu dolor se parece a esto? O si no, lo provoco, le hago los test al paciente, le hago la clínica, le hago la palpación y después el paciente me dice, ¿sabes qué? Me duele así. Y después le muestro la foto y me dice, ¿sabes qué? ¿Tu dolor se parecía a esto? Sí, se parecía. Y es porque cuadra. Entonces ya tienes una correlación entre lo que era efectivamente el punto trigger y la clínica del paciente. Fisiopatológicamente, esta es la que se llama la teoría integrada de los puntos trigger. La teoría integrada de los puntos trigger dice que tenemos una terminal nerviosa, porque acuérdense que los nervios son los que provocan al músculo. Entonces, esta terminal nerviosa, por algún motivo, se altera la función del nervio que hace que el músculo funcione y hace que el músculo produzca una liberación excesiva de acetilcolina, ¿ya? O pueda producir una disminución de la acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina, y aumenta también la sensibilidad de los receptores de acetilcolina. Al final el músculo que hace se vuelve más sensible, ¿sí? En la unión neuromuscular. Eso va a generar una contractura local del sarcómero que puede llevar a una isquemia local del sarcómero, o sea, el sarcómero le deja llevar sangre. Y eso incrementa el metabolismo y a su vez la falta de sangre, porque el músculo está contraído y no se relaja, y el exceso de actividad metabólica hace que se genere una crisis energética. Y la crisis energética favorece la producción de sustancias sensibilizadoras que se pueden liberar en el músculo o en el tejido miofacial, en la fascia, y eso produce nocicepción. Y la misma crisis energética, ¿no es cierto?, que produce la sensibilización, hace que el nervio se vuelva hiperactivo y genere un círculo vicioso de estimulación autonómica que facilita nuevamente al nervio para que el nervio siga hiperestimulando y generando nuevamente un ciclo de cadena, ¿sí? Básicamente esa es la teoría integral, el motivo por cual debería ocurrir esto. Por eso es que de repente el masaje quita el dolor, porque el masaje lo que permite en cierta medida es generar respuestas neurofisiológicas que liberan la sustancia algogénica, favorecen la irrigación sanguínea y por otro lado la estimulación táctil, la presión, la liberación del músculo, el estiramiento que resetea el funcionamiento de los órganos tendinosos de Golgi, de los usos neuromusculares, favorece que el tejido se pacifique y de esa manera alivie los síntomas. De hecho, el masaje está catalogado como uno de los tratamientos efectivos para el tratamiento del dolor de espalda. No hay que menospreciarlo, ¿ya? Si ustedes leen prácticamente cualquier guía clínica, les va a decir que los tratamientos más efectivos para el manejo del dolor de espalda, dentro de ellos se encuentra el masaje y la acupuntura, ¿ya? Y por algo probablemente, por algo, ¿no es cierto? Está las técnicas manuales, la terapia manual, la manipulación espinal, el masaje y la acupuntura son los 3 tratamientos conservadores más efectivos para el dolor de espalda. Y créanme que el ejercicio no está dentro de los tratamientos más efectivos para el tratamiento del dolor de espalda, exceptuando en pacientes que ya tienen un cuadro más o menos crónico, aunque en general lo que sí se solicita es que el paciente mantenga una actividad constante. Quiere decir que no se recomienda el reposo, pero el ejercicio de forma específica no está tan claro, ¿se entiende, no? O sea, con que el paciente se mantenga activo ya tienes un avance. Quizás hacerle ejercicio específico o decirle que sabes que anda a correr o hazme este ejercicio determinado no es tan positivo. Lo importante es que se mantenga activo.
¿ya? Etiológicamente no existe solo una causa que pueda provocar el dolor miofacial. La etiología se asocia a factores que pueden tener implicaciones negativas en el sistema musculoesquelético, directa o indirectamente, abuso mecánico, permanencia del músculo en posición acortada, que el paciente, por ejemplo, se haya quedado mucho rato en una posición y eso le genere dolor, o un trastorno postural, traumatismos o cambios neuropáticos y alteraciones del sistema nervioso, una compresión nerviosa o alteración de ese tipo. Y hace que se perpetúen los factores mecánicos, la mala postura, la mala ergonomía o factores estructurales como puede ser una lesión, ¿ya? Y sistémicamente la insuficiencia nutricional, las alteraciones metabólicas, endocrinas, la depresión, las alteraciones psicogénicas, la ansiedad, los trastornos del sueño, los problemas inmunológicos y alérgicos. O sea, el paciente tiene que estar sano, contento, feliz y ojalá dentro de un nivel homeostático general positivo, ¿ya? Los criterios mayores para determinar esto son que exista un dolor espontáneo localizado, referencia del dolor, o sea que el dolor tenga una caracterización a distancia, la banda tensa palpable en el músculo, accesible, dolor exquisito en la banda tensa y que exista limitación funcional. Esto es un diagnóstico de síndrome miofacial según Simmons. ¿Ya? Bien antiguo el criterio porque es del 88. Y los criterios menores son que exista un twitch a la palpación, que el músculo salte y haga un espasmo, y que libere el dolor la desactivación del punto gatillo. O sea, tú haces el punto gatillo, lo presionas, haces la técnica del trigger point, y después de eso, ¿qué debería pasar? Que el dolor ceda y disminuya. Si eso no ocurre, te hace pensar que quizás no ese es el problema. ¿Se entiende, no? O sea, la forma de probarlo es que tú lo presionas, espasmo, perfecto. Y además de eso, lo sigues presionando y el dolor tiene que ceder, disminuir. Y eso te garantiza hasta cierto punto que estás en presencia de un punto trigger si además se cumplen todos los criterios mayores, ¿ya? Los síntomas y signos asociados pueden ser atropamientos neurovasculares, dolor en la zona del punto gatillo, debilidad, trastornos psicosociales y todo también incluso fenómenos autonómicos, ¿ya? Diferencia entre el síndrome miofacial o el dolor miofacial y la fibromialgia. El dolor miofacial es asimétrico, normalmente está como en una zona, por ejemplo en el brazo o en la espalda, en un lado de la espalda más que en el otro, y solo en un lado de la espalda. La fibromialgia es simétrica, normalmente le duele casi todo el cuerpo a la persona, ¿sí? O de forma simétrica. En el dolor miofacial hay dolor referido espontáneo cuando estimulamos los puntos gatillos, y en la fibromialgia normalmente hay puntos gatillos que pueden ser latentes, pero por lo general no hay dolor referido, o sea, todo donde le toca al paciente le duele ahí, ¿ya? Y están de hecho descritos en la fibromialgia como hay como un mapa, ¿no es cierto?, de los puntitos, ¿cierto? Exacto, claro. Además tenemos una consistencia anormal en la palpación, limitada a la banda tensa, y en el caso de la fibromialgia los pacientes están como edematosos, la piel se siente rara, los músculos se sienten raros, se sienten engrandecidos, y en todo el músculo, no es que tenga bandas tensas, el paciente tiene como el músculo pastoso, ¿ya? Y tenemos factores de perpetuación, que si el dolor se corrige tienden a disminuir, pero la fibromialgia no se presentan, o sea, no disminuye prácticamente con nada. Y hay debilidad y fatiga en la zona del dolor, y por dolor sin atrofia, pero normalmente no hay fatiga. Y en el caso de la fibromialgia no hay debilidad, pero sí hay una fatiga generalizada. El paciente, acuérdense que fibromialgia se caracteriza porque el paciente le cuesta dormir. Es una de las características principales también. Por definición, el dolor miofacial es una disfunción primaria focal de músculo específico y la fibromialgia sistémica y es un desorden de la modulación del dolor que afecta a los músculos y además otros tejidos. Normalmente el dolor miofacial es igual entre hombres y mujeres, pero la fibromialgia es 5 veces más prevalente en las mujeres que en los hombres. La aparición del dolor está atribuido a un evento, puede ser un deporte, o sea, el paciente puede tener una tendinitis y tener síndrome miofacial. El caso de la fibromialgia es insidioso, va y viene y no tiene un motivo aparente por qué ocurrió. Algunos dicen que puede haber algún trauma psicológico o algún evento que puede haber desencadenado al paciente, pero después de eso el curso es insidioso, o sea, va y viene. La distribución del dolor es regional y en la fibromialgia es general, superior, inferior, izquierdo y derecho del cuerpo. Y la dolorimetría está limitada al punto gatillo, y en el caso de la fibromialgia, la dolorimetría por lo general en varios tejidos, incluso tejidos que no son musculares. ¿Qué es común en las dos? Lo común entre la fibromialgia y el síndrome miofacial es que los exámenes de laboratorio, el examen neurológico y la examinación articular, normales, no tienen alteraciones, pero sí tienen fatiga y alteración del sueño. Pueden tener depresión y ansiedad, y puede haber dolor que aumenta en el estrés, en la tensión o el ejercicio, sobre todo si es extenuante, además de que se puede disminuir con calor, sobre todo con calor, o con ejercicio leve.
O sea, el ejercicio sabemos que hace bien para la fibromialgia y también el calor generalizado, sobre todo, o calor local. Entonces, las características importantes acá, recordar que los exámenes de laboratorio son negativos y existe evidencia de inflamación o de alguna otra alteración, digamos, estructural. Algunos objetivos terapéuticos son, en el tratamiento, liberar la miofasia, que este concepto aquí está entre comillas, porque liberar la miofasia yo lo utilizaría más bien para liberar el dolor, pero estructuralmente que tú vayas a producir cambios estructurales en la miofasia no va a suceder, ¿ya? Porque la fascia es muy dura, o sea, necesita una cantidad de energía tremenda para poder hacer una liberación miofacial. Ya estamos hablando de cientos de kilos para poder hacer un cambio estructural sobre la fascia, muy dura. Entonces, se utiliza el concepto de liberación miofacial pensando que tú vas a generar cambio estructural en la fascia, eso no va a suceder, ¿ya? Probablemente va a generar cambios neurofisiológicos que van a alterar la consistencia del tejido, pero no va a producir una liberación estructural, ¿ya? Recuperamos la elasticidad de la fascia, la longitud del músculo, digamos, dentro de cierto grado de temporalidad, eliminar el dolor muscular, restaurar el movimiento y la actividad miofacial, evitar que un cuadro miofacial se cronifique, hacemos que el paciente se relaje, mejora el control de movimiento y hacemos más profundos los estiramientos y hacemos que los músculos se sientan mejor. Farmacológicamente los antiinflamatorios no pueden servir acá porque el paciente no tiene inflamación. Podría ser que el efecto analgésico de un antiinflamatorio ayude, pero por efectos de la inflamación probablemente tal no debería ser la vía, digamos. Las infiltraciones se probaron en algún momento y tienen una efectividad similar a la punción seca. De ahí surgió la técnica de la punción seca, que en el fondo infiltrar el músculo para colocarle un antiinflamatorio, pero ese músculo no está inflamado. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a colocar la aguja por sí sola porque la efectividad era similar, ¿ya? Y en algún momento se pensó en la toxina botulínica para poder relajar los músculos. Y es un tema controversial, la verdad no conozco los detalles de la efectividad del tejido y de este tipo de tratamiento y no se menciona tampoco. Hay algunos médicos que utilizan toxina botulínica o principalmente yo diría dentistas que lo utilizan por ejemplo para el bruxismo, que vendría siendo un cuadro relativamente similar, o sea el músculo no se relaja nunca y duele y a veces da también punto gatillo y el paciente le duele en distintas zonas. Cefalea es típico, un paciente con bruxismo, cefalea, cervicalgia, trastornos del sueño y es un problema local. Y ahí a veces utilizan toxina botulínica con resultados mixtos, ¿ya? Como digo, un tema de estudio particular. Y la fisioterapia podría ser crioterapia, termoterapia, electroestimulación y ultrasonido. Puede ser que funcione y puede ser que no funcione. Normalmente la termoterapia es lo más utilizado, ¿ya? Y aquí viene, ¿no es cierto?, la famosa técnica de la presión isquémica o la técnica de digitopresión. La técnica de digitopresión consiste en palpar el punto gatillo, el muscle node, ¿no es cierto?, el nudo muscular. ¿Qué debería hacer? Debería liberar el dolor y eso en parte se produce porque si tú presionas, la banda tensa se relaja, se produce una modulación del funcionamiento del uso neuromuscular y una activación, ¿no es cierto?, del órgano tendinoso de Golgi, favorecen la relajación del músculo y a su vez la palpación, que hace que el músculo recupere su longitud, genera que la circulación sanguínea se restaure, se liberen las toxinas que habían producido la crisis energética y de esa manera debería bajar también el dolor desde el punto de vista neurofisiológico. Pero hay que sumarle más cosas, ¿ya? Como les digo, puede responder este punto gatillo a una disfunción, puede ser una disfunción articular o de otro tejido incluso neural, ¿ya? Pero sabemos que funciona y que disminuye por lo general el EVA. A algunos pacientes les podría generar un efecto rebote, que tú le haces la técnica y después de eso les queda incluso doliendo más. Así que tener ojo. Pero sabemos que funciona, ¿ya? Y algunos autores dicen, como Fernando de las Peñas, que no hay mucha diferencia entre la presión estática y la flexión transversa. En el fondo es por la estimulación neurofisiológica. Y algunos autores también dicen que podría ser más efectiva la presión isquémica mientras más tiempo se aplica. Por ejemplo, 90 segundos versus 30 segundos. ¿Sí? También algunos autores dicen que es conveniente dentro de la técnica hacer la digitopresión, mantenerla durante un tiempo constante, más o menos prolongado, como dice acá cerca de 90 segundos, y después de eso hacer el retiro de la presión de forma rápida. De esa manera favoreces que la sangre entre de golpe al músculo y genere un estímulo neurofisiológico también un poco más rápido, ¿ya? Y también puedes ocupar como principio para aplicar tus técnicas teorías vasculares, mejorar la vascularidad del tejido, la
mecánicamente hacer que el tejido se mueva mejor y neurofisiológicamente porque si tú estimulas la fascia, la relajas, la sensibilidad, ¿no es cierto?, el paciente debería también mejorar. Y algunos también dicen que las técnicas de masaje podrían ser más efectivas una respecto a la otra y la mayoría el paciente disminuye el dolor. Entonces el masaje tiene algo de evidencia de que sirve, ¿sí? Y sirve básicamente porque es un trabajo sobre el tejido que está alterado y eso altera su neurofisiología.